Juana de la Merced Trinidad, más conocida como Juana Saltitopa, nació en el año 1815 en Jamo, La Vega. Fue una mujer militar y activista, ruda en sus gestos y sus acciones. Era muy extrovertida y enérgica y le gustaba trepar los árboles, por lo que fue apodada Saltitopa. Tuvo una destacada participación en la guerra por la independencia dominicana, específicamente en la batalla del 30 de marzo de 1844 en Santiago de los Caballeros, donde se desempeñó como aguadora, transportando agua para las necesidades de las tropas dominicanas y refrescar los cañones. También realizó labores como enfermera, alentando a los combatientes dominicanos. Su actitud de arrojo y valentía le ganó el apodo de la Coronela. Fue asesinada en combate camino a Santiago alrededor de 1860. Ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos con la historiadora Ángela Altagracia Fernández, quien está conversando y explicándonos sobre la gesta del 14 de junio. Señor, tengo entendido que el 14 de junio encabezó una guerrilla desde diferentes puntos de la República Dominicana. Quizás con esto demandaba el restablecimiento de la constitucionalidad, pero ¿cuál era el objetivo de hacer esos pequeños grupos que no fueran ni muy grandes ni muy pequeños? Realmente estaban tratando de evitar el peligro de espionaje. ¿Por qué pasó así? No, lo que pasa es que acuérdense que el movimiento 14 de junio surge después de una dictadura de 31 años. Donde aquí había un temor increíble a hablar y donde durante una generación completita aquí la gente no conoció otro sistema de gobierno que no fuera el trujillista. Entonces, el movimiento lo que va a hacer es dividirse en células y empezar a concientizar a la gente en diferentes puntos del país de que real y efectivamente nosotros éramos dignos de mejores condiciones y que esas mejores condiciones de vida y de sistema se podían lograr si todos aunábamos esfuerzos en superar esas taras políticas y sociales que habíamos heredado de la dictadura. Okay. Por eso se va a todo el país. Pero hay que tener en cuenta también que uno de los principales aportes que va a ser el 14 de junio, no solamente en términos ideológicos, sino también social y político, es que él trabajó de la mano tanto con el gobierno de Juan Bosch de los 7 meses, como también luego con el de Balaguer para el asunto de la reforma agraria, para que el campesino tuviera tierra y la pusiera a producir y con eso salir un poco de los niveles de pobreza para lo que estábamos viviendo en esa época. Estamos hablando de niveles de pobreza alarmantes en términos cultural, en términos social, en términos económicos. Las familias eran pobres todas. Aquí no había clase media. Aquí habían 2 clases, las ricas y los pobres. Entonces, esos pobres que habían durado 31 años adormecidos bajo el temor de la dictadura, el 14 de junio lo ayuda un poco a que despierten de ese letargo. Hizo un trabajo muy bien el 14 de junio en diferentes puntos del país. Qué bien, Altagracia. Es interesante lo que menciona, cómo se tomó en cuenta alguna forma de erradicar la pobreza
y de también darle opciones al campesino de que pudiera producir su tierra para salir adelante en lo económico. Yo quisiera saber, como joven, ¿qué heredamos socialmente de movimientos como el 14 de junio en lo que es la vida actual política y nacional? El hecho de que tú te puedes expresar libremente por el medio que tú quieras, a la hora que tú quieras y donde tú quieras, esa es una herencia del 14 de junio. Diríamos que la más significativa. Diríamos eso. El 14 de junio jugó un papel determinante aquí, luego de la dictadura, luego de la caída de la dictadura, para que los Estados Unidos no comprara las empresas del Estado a precio de vaca muerta, como querían en su mayoría, porque ese era el temor que los Estados Unidos tenían luego de la caída de la tiranía de Trujillo. Y ese era el temor incluso porque el presidente Kennedy así se lo llegó a plantear a los organismos de seguridad de su partido, de su país, cuando le tocaban el tema sobre República Dominicana, que qué podía hacer, aunque algunos se expresaron de manera despectiva, pero él siempre decía que nosotros debíamos de seguir con una dictadura blanda. Si ellos eran partidarios de que siguiera la dictadura, o un gobierno someramente democrático, ellos barajaron tres posibilidades. Y una última posibilidad de que se cuele a sí mismo un gobierno liberal. Hay que trabajar la primera y la segunda para evitar la tercera. Quiere evitar a Juan Bosch. Uh-huh. Eso viene desde ahí. El 14 de junio jugó un papel decisivo en la salida de los Trujillos del país, que no querían salir, no querían salir los Trujillos del país. Fue decisivo en esto, en la organización de las manifestaciones públicas. Y también para que las empresas del Estado no la compraran como la querían comprar los norteamericanos o los estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, porque si se daba un gobierno de corte democrático, que ellos le llamaban comunista, como era el de Juan Bosch, la parte más odiosa del sistema comunista, un posible gobierno de Juan Bosch la tenía ya ganada, que podía ser la expropiación de las empresas del Estado. No había que expropiarlas porque eran del Estado. Entonces, si llegaba ese gobierno a República Dominicana, estaba un paso de acuerdo al pensamiento geopolítico de los estadounidenses de ese momento, cosa que no era así, porque Juan Bosch en ningún momento pensó instaurar un sistema comunista aquí, sino un sistema donde lo que él planteó en la Constitución del 63 se cumpliera: tierra para los campesinos, prohibir el latifundio en manos de particulares, de extranjeros, que los hijos naturales no siguieran siendo los grandes excluidos de la sociedad por su propio padre, que se negaban a darle el apellido y por ende la participación en las herencias. Eso hizo mucha roncha en esa época. Y además la repartición de la tierra a los campesinos para que la pusieran a trabajar. Entonces, sí, obviamente que todos esos planteamientos en una constitución
para un gobierno que acababa de salir de una dictadura tan férrea como la que mantuvo Trujillo, en las narices de los estadounidenses, eso era comunismo. Si darle derecho a la gente a que tuvieran mejor calidad de vida, mejor nivel de vida, que la educación fuera gratuita, todo esto, para ellos en ese momento eso era comunismo. Por eso entonces siempre ellos estuvieron detrás, porque acuérdense que Trujillo era dueño de todas las empresas de aquí, la marmolería, la electricidad, los molinos dominicanos, la de pintura, todo era de Trujillo aquí. Sí. Todas, las que fabricaban los sacos, todo era de Trujillo, las que fabricaban los zapatos, la de vidrio, la de cartón, todo era de Trujillo. Entonces, bueno, el tiempo siempre nos... ¿Perdón? Sí, al matar a Trujillo, eso pasa inmediatamente al Estado Dominicano. Ámbar se cerró. Ya volvió. Entonces... Esto es en vivo, señores. Sí, esto es en vivo. Entonces, eso... Nos queda un minutito, Altagracia, para que pueda concluir. Bueno, sí, para concluir, esas manifestaciones que hoy día hacen los jóvenes a todos los niveles, eso es herencia del 14 de junio, porque fueron ellos quienes trillaron el camino para que los dominicanos exigieran sus derechos. Perfecto. Tenemos que agradecerle el tiempo porque sabemos que tiene mucho de qué hablar todavía sobre este tema. Ya más adelante seguiremos tratando todas estas partecitas de la historia que no son muy conocidas, como en realidad es, porque como usted mismo dijo, hay muchos historiadores que dicen que hay dos tipos de historias, la que quiere que se sepa y aquella que no, que está todavía algo. Así que de verdad que agradecemos. Dígame. Hay dos tipos de historia. Bueno, vamos a tratar así para ir conociendo. Exacto. Muchísimas gracias por su tiempo, Ángela Altagracia Fernández estuvo con nosotros. Gracias, mi amor. Vamos a un corte comercial, señor director. Okay.